Jason Jiménez. La historia del aventurero que conquistó Colombia. Parte 2. De Corabastos a la gloria. La madrugada en Bogotá siempre tenía el mismo olor. Frío, lluvia y trabajo duro. Mientras la ciudad apenas despertaba, un joven de mirada firme ya llevaba horas de pie entre bultos, cajas y voces que se cruzaban en la inmensidad de Corabastos. Ese joven era Jason Jiménez. Allí, entre camiones que llegaban cargados de fruta y verduras, comenzó una de las etapas más duras de su vida. Vendía aguacates, cargaba mercancía, ayudaba en lo que fuera necesario para poder llevar algo de dinero a casa. Cada amanecer era una batalla, cada jornada parecía eterna. Pero mientras sus manos trabajaban, su mente estaba en otro lugar, en las canciones, en las melodías, en los versos que escribía en pequeños cuadernos mientras descansaba unos minutos. La historia real cuenta que en Bogotá trabajó precisamente en Corabastos, la central mayorista más grande del país, donde vivió años muy difíciles antes de alcanzar la fama. En medio del ruido del mercado, Jason soñaba con escenarios. Muchos lo veían solo como otro muchacho luchando por sobrevivir. Nadie imaginaba que esa voz, que a veces cantaba mientras acomodaba cajas, algún día llenaría estadios. Había noches en las que la tristeza lo golpeaba fuerte. La vida parecía ponerle pruebas una tras otra. La pobreza, los errores del pasado, las heridas familiares, las malas decisiones. Pero en lugar de rendirse, convirtió todo ese dolor en letras. Cada caída se transformó en una canción, cada lágrima en una melodía, cada cicatriz en una historia. Fue entonces cuando comenzó a vender sus primeros discos de manera artesanal. Subía a buses, cantaba fragmentos de sus canciones, ofrecía los C de a 1000 pesos. No era solo vender música, era vender esperanza. Era decirle al mundo, escúchenme, porque tengo algo que contar. Y poco a poco, la gente comenzó a escucharlo. Su voz tenía algo distinto. No era una voz perfecta, era una voz real. Sonaba a pueblo, a cantina, a desamor, a lucha, a la historia de miles de colombianos, y por eso conectó tan profundamente con la gente. Cuando lanzó Te deseo lo mejor, comenzó a abrirse camino en la música popular, pero el gran salto aún estaba por llegar. Llegó Aventurero, y con esa canción, Colombia entera empezó a pronunciar su nombre. Cantinas, tiendas de barrio, buses, fiestas, ferias. Su voz comenzó a sonar en todas partes. Jason ya no era solo el joven que vendía aguacates. Ahora era la voz del despecho colombiano. La voz de quienes amaron, de quienes perdieron, de quienes siguieron adelante. Y entonces sucedió lo impensable. Los escenarios crecieron. Pasó de plazas pequeñas a arenas gigantes. Luego logró algo histórico: llenar grandes recintos en Bogotá y más tarde el estadio El Campín, un hito para la música popular colombiana. Aquella noche, mientras miles de personas cantaban sus canciones, Jason recordó en silencio las madrugadas en Corabastos, el frío, los aguacates, los buses, los discos, la lucha. Todo había valido la pena, porque el muchacho humilde de Manzanares había cumplido su sueño. Porque la verdadera grandeza de Jason no estaba solo en su voz, estaba en su historia, en la manera en que convirtió el dolor en música, la pobreza en fuerza y los sueños en realidad. Sígueme, comparte